Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video de historias para un café. Ya vimos los hechos de la Primera Guerra Mundial, qué causó su inicio, lo que pasó durante la guerra y cómo finalizó. Y ahora es el momento de conocer datos sobre la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en este video comenzaremos por el principio. ¿Cuáles fueron las causas que detonaron la guerra y cómo fue su inicio? Si este tipo de videos te gustan, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo material que se sube semanalmente. Dale al botón rojo y sé parte de la comunidad que también ayuda a que este espacio siga creciendo. Pero ahora vayamos con el tema principal. Como casi todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial empezó con una mentira. Según palabras del propio Adolf Hitler, el 1 de septiembre de 1939, frente al Reichstag alemán, dijo: "Esta noche, soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio". Al finalizar la Primera Guerra Mundial y tras la firma del Tratado de Versalles, el siglo XX será testigo del ascenso en Europa de regímenes totalitarios como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania. Los vencedores de la contienda, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, eran los grandes beneficiados de las condiciones impuestas en la Conferencia de París de 1919. Sin embargo, Alemania creía firmemente en la teoría del espacio vital, Lebensraum, creada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, y que consistía en la anexión de territorios con el propósito final de alcanzar el desarrollo de un país, en este caso de territorios de habla alemana situados en otros países. Hitler combinó parte de esta idea con sus peculiares concepciones racistas que contaban a su vez con un trasfondo social y cultural. La conquista de este espacio vital encaminó los esfuerzos del Führer para dar su particular sentido a la guerra que se desataría en septiembre de 1939. Así pues, tras su toma del poder en 1933, Adolf Hitler retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme. En enero de 1935, la Sociedad de Naciones celebró un plebiscito en el Sarre, un territorio que había pertenecido a Alemania y que ahora era administrado por este organismo internacional, sobre su posible reincorporación al país germano. En medio de una intensa agitación, el 13 de enero de 1935, con un voto favorable del 90.73%, el Sarre fue reincorporado a Alemania el 17 del mismo mes. 2 meses después, en marzo de 1935, Hitler rechazó las cláusulas del Tratado de Versalles, que pretendían mantener a Alemania desarmada. Y a pesar de los acuerdos alcanzados en Locarno en 1926, por los que Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Italia pretendían garantizar el mantenimiento de la paz en Europa Occidental, reconstituyó abiertamente el ejército alemán y el 7 de marzo de 1936 ocupó Renania, supuestamente una zona desmilitarizada. En Francia se habló de actuar, pero el gobierno francés se encontraba dividido al respecto y no estaba dispuesto a hacerlo sin contar con el apoyo de Inglaterra, y los ingleses no querían correr el riesgo de una guerra por impedir que tropas alemanas ocupasen lo que consideraban suelo alemán. En 1937, Hitler exigió para Alemania la anexión de la ciudad libre de Danzig, que el Tratado de Versalles había puesto bajo protección de la Sociedad de Naciones, y también el acceso ferroviario extraterritorial por el Corredor Polaco, la frontera de Polonia con Prusia Oriental. En 1938, fuerzas alemanas entraron en Austria. Ante el entusiasta recibimiento de la población, consumándose la unión política de Alemania y Austria, el llamado Anschluss. En septiembre de 1938 le llegó el turno a Checoslovaquia con la crisis de la región de los Sudetes, que fue anexionada también por Alemania. La petición de los Sudetes por parte de Alemania y la solicitud de auxilio por parte del gobierno checo a Francia e Inglaterra provocaron la celebración en septiembre de 1938 de la Conferencia de Múnich para decidir no solo la suerte de Checoslovaquia, sino también la de toda Europa. Se reunieron Chamberlain, Daladier, Mussolini y Hitler, y se aceptó la ocupación alemana de Checoslovaquia tan solo en las zonas de habla germana. Ingenuamente creyeron
que Hitler cumpliría su compromiso y no invadiría otros países. Pensaban que la conferencia había asegurado la paz para nuestro siglo, pero esto apenas duró un año. Todo empezó el 31 de agosto de 1939 en el marco de la Operación Himmler, cuando media docena de miembros de la SS, fingiendo ser alborotadores, irrumpieron por la fuerza en la emisora de radio Gleiwitz, una región de la Alta Silesia, disparando al aire. Los asaltantes redujeron a los 3 empleados y a un policía que estaban allí en esos momentos y lanzaron violentas proclamas en contra del Führer y del Tercer Reich. Eran los mismos hombres que habían iniciado un año antes campañas de sabotaje cuando colocaron una bomba en la estación ferroviaria de Tarnow en Polonia. El comando conectó un micrófono para permitir que un intérprete lanzase consignas patrióticas y antialemanas en polaco. Uno de ellos decía: atención, esto es Gleiwitz, la emisora está en manos polacas. Para hacer que la escena fuera aún más creíble, llevaron hasta allí a un nacionalista polaco al que la SS había detenido un día antes, llamado Franz Honiok, un agricultor de 43 años, el cual fue seleccionado tras haber participado en alguna revuelta. Lo arrastraron hasta allí absolutamente drogado y nada más llegar le quitaron la vida en la puerta, dejando su cuerpo a la vista de todos. Para que no hubiese confusión posible, lo habían vestido con un uniforme del ejército polaco que previamente habían robado. La SS solo estuvo 15 minutos en la emisora y debido a un fallo técnico se emitió nada más una parte del discurso. A pesar de que la parte del discurso que se radió no anunciaba la falsa invasión de Alemania, fue suficiente para que Hitler encontrara su deseado casus belli. Después subieron el cuerpo de Franz Honiok a la sala de retransmisión para tomar las fotos que saldrían publicadas en los periódicos. La invasión de Polonia ya había sido anunciada días antes por Adolf Hitler en un discurso dirigido a la cúpula del ejército alemán, en el que dejaba bien claros sus propósitos diciendo lo siguiente: aniquilación de Polonia en primer término, no tengan piedad, actúen con brutalidad. Finalmente, la mañana del 1 de septiembre de 1939 y con la justificación de los hechos acaecidos el día anterior, soldados alemanes preparados de antemano avanzaron hacia Polonia a través de distintos puntos fronterizos. Hitler deseaba iniciar la guerra con Polonia desde hacía mucho tiempo. Lo que no previó es que, en cuestión de pocos días, Gran Bretaña y Francia se pondrían del lado polaco. Así daba inicio la Segunda Guerra Mundial. En futuros videos se hablará de los momentos más importantes de la guerra y cómo finalizó. Mientras tanto, espero que el video te haya permitido conocer este hecho fundamental de la historia, el momento donde dio inicio la Segunda Guerra Mundial. No olvides que en la descripción del video hay otros 2 enlaces interesantes para seguir aprendiendo de nuestra historia. Si el contenido te gustó, me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte al canal, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.